día de hoy el programa está dedicado al doctor Adolfo Guzmán Arenas. El doctor Adolfo Guzmán Arenas es ingeniero en comunicaciones y electrónica de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional. Obtuvo su maestría y su doctorado en Ciencias de la Computación en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Fue profesor del Departamento de Ingeniería Eléctrica del MIT, del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Edimburgo, del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del IPN, en donde fundó la maestría y doctorado en computación, del Instituto de Investigación en Matemáticas Aplicadas y Sistemas de la UNAM, en donde fue jefe del Departamento de Computación, y de la Unidad Interdisciplinaria UPIXA del IPN. Fue director del Centro Científico IBM para América Latina. Ha sido investigador de la empresa Microelectronics and Computers Corporations, vicepresidente de Ingeniería en International Software Systems y fundador y presidente de Software Pro International, empresa en Austin, Texas, dedicada al desarrollo de paquetes comerciales y herramientas de ingeniería en software, el más reciente siendo Bibliodigital, una biblioteca digital distribuida. En 1994 recibió el Premio Nacional de Informática que otorga la Academia Mexicana de Informática. Recibió en 1996 de manos del presidente Zedillo el Premio Nacional de Ciencias y Artes, y de sus mismas manos en 1997 la presea Lázaro Cárdenas. Fundó en 1996 el Centro de Investigación en Computación, el CIC del IPN, y lo dirigió hasta 2002. En ese año fue nombrado Fellow de la Asociación de Computación ACM y en 2003 fue designado miembro del ACM Publication Board. Actualmente trabaja en el CIC en el uso de la inteligencia artificial en minería de datos, procesamiento semántico y aplicaciones de sistemas de información. También se interesa en la visión y reconocimiento de patrones. Recientemente ha sido nombrado Fellow de la IEEE, un nombramiento que solo 2 mexicanos han alcanzado en toda la historia de esta importante organización de ingenieros del mundo. Para empezar, platíquenos un poco de su época estudiantil, de sus estudios en la CIME y de su tesis que fue traducida al inglés y al sistema Braille. Claro. Pues yo estudié Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica y ya me tocó aquí en Zacatenco, aunque la vocacional la hice allá en la antigua ICIME, allí en el 38. Entonces tuve muy buenos maestros y ya en el tercer año me interesé por la computación, porque se acababa de inaugurar el Centro Nacional de Cálculo y te trajo una computadora, la IBM 709, fue un donativo de IBM, en aquel entonces era la computadora más grande de América Latina. Entonces, pues a mí me llamó mucho la atención, entré a trabajar al CENAC, y bueno, después fui su director, inclusive 2 veces, y ahí aprendí computación. Tuve la fortuna de
llegaron el Politécnico, el ingeniero Miguel Ángel Barberena, fue el primer director del CENAC, tuvo la visión de contratar a gente valiosa e importante. Uno de ellos fue el profesor Harold McIntosh, inclusive él me dirigió la tesis de licenciatura de la ESIME, y fue un lenguaje que se llama Convert, para analizar no números, sino para manejar textos. Muy interesante, y se programó sobre otro lenguaje que se llama Lisp. Y entonces, bueno, pues esa fue mi tesis de licenciatura, y ya después se presentó en un congreso en Washington, y de ahí nos invitaron a publicarlo en el Communications del ACM. El ACM es el Association for Computing Machinery, es la asociación profesional más grande del mundo en computación. Y no, pues la publicamos en esa revista, y después un colega, una persona que la leyó, oyó de ella, vio el artículo y dice: oye, ¿nos puedes prestar tu tesis? Claro, pero está en español, ¿no la has traducido al inglés? No, le digo, todavía no. No hay problema si yo lo traduzco. No, le digo, pues adelante. Entonces él la tradujo al inglés y me regaló una copia. Y después otro profesor que leyó esa tesis, pero no veía bien, estaba cieguito, y entonces me pidió permiso de traducirla al braille, y también la tradujo al braille. Todo esto está en mi blog, ¿ok? Que de una vez lo voy a mencionar. Es a-guzman.biglogspot.com. Entonces, ahí cualquier cosa que no explique yo, ahí hay suficiente información, memorias, tesis, etc. Entonces, ahí podemos consultar. Ok, perfecto. Posteriormente realizó usted estudios de posgrado, de maestría en ciencias y doctorado, en una institución de tanto prestigio como es el Instituto Tecnológico de Massachusetts, sí, el MIT. ¿Puede platicarnos acerca de esta etapa tan importante en su vida? Sí, cómo no. Yo tenía la idea, cuando terminé mi carrera, de ponerme a trabajar medio tiempo, nada más. Digo yo, que voy a estar ahí trabajando como burro, con medio tiempo, estoy bien, estaba yo trabajando en el CENAC. Entonces mi asesor, no, me dice: Guzmán, tú debes de seguir estudiando. Bueno, le digo, pues está bien. ¿A dónde podría yo estudiar? Me recomendó una serie de universidades. Mi padre había estudiado en Berkeley, en California, entonces también solicité a él. Y bueno, en varias me aceptaron, en varias de las buenas. Y bueno, yo, para no errar, solicité a las buenas, a las regulares y a las malas, porque yo digo, en alguna me van a admitir, y me admitieron en varias buenas y en algunas regulares, en algunas malas me rechazaron. Bueno, digo yo, pues qué caray. Y mi padre quería que yo fuera a Berkeley, a la Universidad de California, porque él había estudiado ahí, pero yo aquí en la ESIME tenía yo varios libros de electricidad y magnetismo, de electrodinámica, de física, y entonces no, dije yo, pues el MIT, por los libros mejor me voy a ir. Claro. Y fui y caí en el laboratorio de inteligencia artificial, que lo dirigió el profesor Marvin Minsky. Marvin Minsky, él inventó la inteligencia artificial, o sea, fue el creador junto con John McCarthy. Entonces, pues ellos él me dirigió, y fue una persona muy brillante, y todavía vive. Muy interesante trabajar con él, muy exigente, muy bondadoso. La gente lo pensaba que era austero y mal encarado. Les digo, yo no lo veo así, le hago preguntas y me ayuda, etcétera. Entonces ahí hice mi maestría y luego mi doctorado en computación. Le platico de mi tesis. Adelante, sí. No, pues teníamos un robot, y entonces me dice: Guzmán, vas a tú analizar las imágenes para que el robot pueda entender lo que ve. Entonces, en la imagen había una serie de cuerpos en 3 dimensiones, pero claro, la imagen es en 2 dimensiones, y la tarea era identificar los cuerpos, ¿no? Pero se pensaba que era un problema difícil,
porque falta una dimensión, los cuerpos están ocultándose unos a los otros y en la imagen pues todo se ve en un plano, ¿no? Pero pues la suerte me ayudó y resolví el problema, entonces la solución pues causó mucha sorpresa, porque dice, y además se resolvió con un método muy sencillo. Entonces también eso, como que, bueno, si hubiera usado ecuaciones diferenciales e integrales de Lebesgue, bueno, diría pues, no, causó bastante, gracias a eso después me ofrecieron ser profesor en el MIT. Entonces estuve 2 años ahí en el Departamento de Ingeniería Eléctrica, y ya después me regresé a México. ¿Pudieran platicarnos un poco más de sus obras realizadas en investigación que le llevaron a impartir cátedras en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en la Universidad de Edimburgo, en el CIMBESTAB, así como de sus aportaciones de cómputo en la UNAM, que incluso le generaron una invitación en el Instituto de Ciencias de Control de Moscú, y de su teoría de la confusión desarrollada en el Centro de Investigación de Cómputo, el CIC del IPN? Bueno, pues es una pregunta muy larga. Sí. Sí, en MIT, como ya le platicaba, analizamos escenas, estas imágenes, se le dio un buen impulso al análisis de imágenes, porque se pensaba que era un problema difícil. Inclusive el método que yo pues descubrí o inventé después se llamó propagación de restricciones, ¿no? Le pusieron un nombre y tiene bastantes citas. Cuando regresé a México, dirigí el Centro Nacional de Cálculo un tiempo, y después IBM me invitó a colaborar en el Centro Científico de IBM para América Latina. Ahí se hicieron trabajos interesantes en análisis de imágenes, también de percepción remota, para identificar cultivos, cosechas, etc. Ese trabajo lo culminé en la UNAM, en el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas. Ahí terminamos ese trabajo, era de percepción remota, se tomaban imágenes de un satélite, o sea, la NASA nos mandaba las imágenes y nosotros le enseñábamos a la máquina. Por el color de verdecito podemos identificar si es trigo, sorgo, cebada, cártamo, etc. Y entonces saber cuántas hectáreas de trigo hay, de alfalfa. Y claro, si sabemos el rendimiento de 1 hectárea de trigo en esta región, produce 7 toneladas, etc., se podían predecir las cosechas. Entonces, eso nos ayudó a ganarnos un premio. Nosotros yo tengo un premio Banamex, un premio nacional que lo daba Banamex en la rama agropecuaria. Imagínense, yo que sé de eso. Bueno, fue mención honorífica, se lo dieron al grupo, yo lo encabecé y nos lo dio el presidente López Portillo. Y ahí, bueno, una historia muy bonita. En la UNAM tuvo una época interesante, fructífera. Inventamos unos números de forma también, que es, vamos a comparar 2 formas, 2 nubes, ¿no? ¿Qué tanto se parecen? Usted se parece a su mamá, pero también a su papá. Pero ¿qué tanto? 2.3, raíz cuadrada de 5, o sea, ¿cómo medir el parecido? No, pues eso, bueno, sí se puede, y se hace con unos números, que los inventamos Ernesto Briviesca y yo. Entonces esos números ahora han dado cuerda, o sea, todo el mundo los usa para describir bolsas, botas, todo aquello que sea, que tenga una forma caprichosa, que tenga valor ornamental, se puede describir con los números de forma, se cuantifica la forma. O sea, 2 nubes, pues ¿cómo las describo? Bueno, las puedo comparar qué tanto se parece la Malinche con el Popocatépetl, o si ha cambiado de volumen, una ciudad que va creciendo, las zonas urbanas. ¿Y se llaman números de forma? Se llaman números de forma. Entonces eso fue muy interesante. Y luego, gracias a mi interés en imágenes, queríamos hacer una computadora para desplegar las imágenes, lo que es un video, bueno, un monitor de despliegue de alta calidad,
pero no se podía comprar, valía $50,000, etcétera. Entonces me dice mi director, no, Guzmán, pues no te lo compro. Bueno, digo yo, pues si no me lo compro, lo vamos a hacer, ¿no? Y entonces me alié con unos chicos que sabían hacer de hardware, y primero, y no lo hice en el IMAS, porque como que no les gustaba. Entonces me pasé al Instituto de Ingeniería, ahí se hizo la terminal, el instituto lo popularizó, lo vendió, no sé qué, era una, bueno, y entonces ya me regresé a Limas porque dice, bueno, pues si lo prestamos y hace cosas allá, pues ¿para qué lo prestamos? No, bueno, pues como ustedes quieran, ¿no? Si quieren. Entonces me regresé y se nos ocurrió hacer una computadora paralela. ¿Okay? Que adentro de la máquina había varios procesadores y trabajaban en paralelo. Lo interesante de esta arquitectura es que no tenía un director de orquesta. Era una orquesta sin director, ¿no? Pero hay que sincronizarlas bien. Entonces, ¿cómo es posible sincronizar algo si no hay un sincronizador? Bueno, el truco es que no hay un sincronizador, pero hay un proceso para sincronizar. O sea, por ejemplo, un sincronizador en una calle, o sea, cuando hay un recurso común, como una esquina, si la quieren usar varios automóviles, tienen que tener algún... Entonces, un sincronizador es un semáforo. Pero y si no hay semáforo, bueno, hay un proceso de sincronización que dice, el carro que viene a la derecha tiene la preferencia. Entonces yo puedo ver, si yo vengo a la derecha, yo paso y el otro se tiene que esperar. O en alta mar. O sea, entonces se hizo la computadora. Bueno, no se hizo tan fácilmente. Primero se simuló. Esa nos la patrocinó CONACYT. Fue en el 1980, 81. Fue la primera de su tipo en el mundo. Trabaja bajo el régimen de flujo de datos. O sea, los procesadores están esperando que les llegue trabajo. Si no les llega trabajo, pues están de flojos, ¿ok? Y si les llega mucho trabajo, el trabajo hace cola. Entonces, en paralelo pueden estar trabajando varios procesadores. Si uno falla, el trabajo se redirige al otro. Y todo eso sin director de orquesta. Entonces, oye Guzmán, ¿cómo está eso? No, bueno, pues con la ayuda de Dios y un poquito de suerte, todo sale. Entonces, en aquella época nos visitó un profesor del Instituto de Ciencias del Control de la Unión Soviética, de Moscú, en aquel entonces era Unión Soviética, y me dice, oye Guzmán, ¿y podíamos copiar tu máquina? Bueno, digo, pues déjame preguntar. Entonces le pregunté a mi director, oye, ellos quieren copiarnos, fusilarse y además pues están pidiendo, ¿cómo ves? Bueno, ¿tú cómo ves? Mira, le digo, la probabilidad de que nosotros nos pongamos a fabricar máquinas y vendamos algunas en la Unión Soviética es remota. La posibilidad de que ellos hagan cantidad de estas máquinas y después nos vendan una sopa de nuestro propio chocolate, pues también es baja, ¿no? Entonces yo creo que no hay problema. Entonces, bueno, entonces le digo, sí, está bien. Y para que sea más fácil, yo voy a ir a Moscú y se las voy a hacer. O sea, nada más que me tienen ya una máquina lista. Dice, tenemos una gran máquina, una PS2000, una máquina grande, pero necesitamos que tú la reconfigures para que trabaje como la máquina que ustedes hicieron en la UNAM. Entonces llegamos y pues era un maquinón enorme. Dice, pero no le tienes que cambiar ningún alambre. Oye, pero entonces, ¿cómo puedo yo cambiar la máquina si no la puedo desenchufar y rearreglar? Bueno, dice, con puro software. Entonces, pues era un problema interesante, pero pues se pudo resolver. Entonces, sí, mire, les digo, se va a hacer así, ¿no? Vamos a cambiar este software, lo vamos a hacer de esta manera. Entonces, estuve un verano allá y claro, no se hizo, o sea, se quedó el plan lógico. Le digo, bueno, ahora ustedes ya entienden lo que hay que hacer, yo ya me voy a regresar. Entonces, esa fue la máquina, la computadora paralela, que hubo una versión aquí y otra versión en
en Moscú. En cuanto a grupos de investigación formados, para los cuales se requiere de gran visión, liderazgo y de conocimientos para obtener importantes logros, usted ha realizado una gran labor. La ingeniería es el arte de hacer cosas útiles. ¿Okay? El lema del Politécnico es la técnica al servicio de la patria. ¿Okay? Entonces, esa es una guía que me ha ayudado. Por ejemplo, cuando estaba yo en el Centro Científico de IBM, de América Latina, pues decíamos, ¿qué podemos hacer que use? Obviamente que uso un uso intensivo de las computadoras, ¿no? Entonces, bueno, dijimos, vamos a empezar ahí el programa de percepción remota, el que después se culminó en la UNAM. ¿Okay? Otro problema en México era la agricultura. ¿Por qué no simulamos una región agrícola para, si le cambiamos los cultivos, si unas parcelas grandes las segmentamos, si las hacemos privadas, o sea, si cambiamos la relación de mano de obra a equipo, que en economía se llama la elasticidad, o sea, vamos a sustituir la mano de obra por el capital. Entonces, ¿cuál es la...? Inclusive salió una tesis de doctorado de un muchacho de Filadelfia, que vino aquí a hacer ese trabajo en el centro científico. Luego teníamos, había unas máquinas de escribir muy complejas, que en realidad adentro tenían un microprocesador, y les digo, estas máquinas se están, pues en cierta manera, subutilizando porque se pueden hacer mucho más. Voy a cambiarlas para que puedan ejecutar APL, un lenguaje que estaba de moda en aquel entonces. Entonces, eso fue la experiencia en el centro científico. Y después en el IMAS, pues formé un grupo de percepción remota, porque pues, éramos pocos, ¿no? Pero ese grupo obtuvo un premio, el premio Banamex, que ya les dije. También había gentes que sabían hacer electrónica, pero estaban, pues, cada quien hacía lo que quería cuando podía. No, le digo, así no trabaja una sinfónica, ¿no? Cada músico debe saber qué tocar, cuándo. Entonces vamos a formar grupos de trabajo. Claro. Oye, Guzmán, ¿y qué es eso? Pues es un grupo donde cada quien sabe qué hacer. Es una máquina que tiene varios engranes y tienen que trabajar en sincronía. Y entonces se fueron los primeros grupos que se formaron, porque no estaban acostumbrados a trabajar en grupos. Le digo, porque una obra grande se tiene que hacer entre varias personas. Entonces se hizo el trabajo. Fuimos importantes en bases de datos. También era un grupo fuerte. Fui yo jefe del departamento de computación, se llamaba Departamento de Sistemas de Cómputo. Entonces se hicieron modelos digitales del terreno, también la superficie pues del país o de una región se podía modelar para guardarla rápidamente en la computadora, tener las alturas, o sea, bueno, lo que ahora ya es rutinario. Después me fui a Estados Unidos, a Microelectronics and Computer Corporation. Era un centro de investigación grande que hicieron, porque en ese entonces, eso fue en el 86, yo fui en el 86, MCC, Microelectronics and Computer Corporation, se fundó poco antes, porque los japoneses querían hacer máquinas muy avanzadas. Y los gringos dijeron, no, pues sí las van a hacer. Y nosotros nomás viendo. Entonces tenemos que reaccionar, tenemos que hacer un laboratorio parecido. Entonces las empresas de cómputo varias se unieron, pusieron su dinero en este laboratorio. Se fundó en Austin, la capital de Texas. Entonces me invitaron porque ellos querían hacer máquinas paralelas. Ah, les digo yo, ya hice una. Así que no va a haber problema. Entonces trabajé con ellos, dirigí un pequeño grupo para hacer máquinas paralelas. No se pudieron construir, desafortunadamente. Después me pasé al grupo de inteligencia artificial. Ahí también un trabajo muy interesante. Se quería hacer una gran red del conocimiento común. O sea,
todos los conceptos, todo lo que un niño de 10 años, de 12 años sabe, cuando no ha tenido mucha educación, pero ya sabe que llueve, que cuando llueve, llueve agua, que llueven bolitas, que caen de arriba para abajo. O sea, todo ese conocimiento que todos nosotros tenemos por haber nacido y vivido en el mundo, pero que las computadoras no tienen. Claro. ¿Okay? Pero si las computadoras quieren entender los documentos, necesitan ellos, necesitan las máquinas saber qué es eso, ¿no? O sea, el significado. Vaya, fue un grupo muy interesante. Después me uní a International Software Systems, también en Austin, Texas. Esa era una fábrica de software y sobre todo hacíamos software para el ejército de los Estados Unidos, para la Fuerza Aérea, para la NASA. Y entonces, en aquella época estaba la guerra de las galaxias, la idea de que el enemigo nos va a atacar, nos va a llenar de bombas atómicas, entonces hay que defendernos. Era la idea del presidente Reagan, se estaba invirtiendo mucho dinero en defensa. Entonces, bueno, dijimos, todo ese software, ¿cómo se va a programar? No, pues el lenguaje oficial del ejército es ADA. Ajá. Entonces el dueño de mi empresa, de la empresa, les dijo, oye, pues ya estimaron cuántos millones de líneas de código se necesitan. No han nacido todas las personas que pueden escribir eso. En ADA nunca lo van a hacer. Y entonces, ¿qué se necesita? Un lenguaje de programación visual, que sea más fácil de programar, de darle órdenes a la máquina. Entonces nos dieron un contrato para hacer ese lenguaje y lo hicimos. Es un lenguaje donde se hacen unos dibujos y son unas bolas, son unas gráficas, y entonces estas gráficas adentro tienen otras gráficas, eventualmente hay código. Entonces es la misma idea de la máquina en paralelo, pero en software. Entonces, pues sí, y llamó mucho la atención. Son lenguajes visuales. Y ya después regresé al Politécnico. Bueno, regresé a México. Y aquí quería yo hacer software, pero el Politécnico me invitó porque se estaba formando un centro de investigación que iba a ser de vanguardia. Bueno, digo yo, pues iba a ser algo que valga la pena, etcétera. Entonces me invitaron a dirigirlo. Entonces el centro se inauguró, el Centro de Investigación en Computación, en 1996, vino a inaugurarlo el presidente Zedillo. Entonces yo fui su director fundador, ahí estuve como 7 años. Y ahí pues hubo oportunidad de crear un centro desde cero. Entonces diseñé los 15 laboratorios, el centro arrancó con 15 grupos de investigación. Le digo, de estos grupos, la mitad va a sobrevivir, porque pues no todos van a tener éxito, desgraciadamente. Si yo supiera cuáles van a fracasar, pues no los abro, pues desde ahorita. Pero vamos a darles chance, ¿no? Unos van a ser fértiles, otros al cabo de unos 6, 7 años vamos a sacar el machete y cortar los improductivos y generar nuevos grupos, y así va a crecer la ciencia. Entonces, no, pues en el SIC tuve yo, aparte de formar esos grupos, pues trabajé en varias cosas. ¿Le platico o ya los aburrí? No, adelante. Primero, pues la idea de hacer cosas útiles para el sector productivo, para la industria, dijimos, bueno, hay muchas empresas que tienen sucursales, centros de trabajo y tienen su información desperdigada. Sería bueno tener pues una especie de concentrador para que la gerencia, la alta dirección, sepa lo que se está haciendo en cada escuela, o en cada hospital, o en cada centro de trabajo, si son comercios, sí. Pero ahí están las bases de datos, pero la información fluye por fax, por teléfono, vienen hojas de Excel, alguien las escribe. No, les digo, hay que hacer extractores que saquen la información de allá y las traigan para acá. Lo que ahora se conoce como una bodega de datos, un data warehouse. Entonces, inventamos uno de esos. Eso lo hice en la parte comercial, o sea, en mi empresa.
pero cuando se fundó el SIC, pues seguimos en esa área. Se llamaba ANASIN, analizador, sintetizador, extraía la información y la concentraba, pero era información fiel, pues, porque ahora sí que la sacó de la fuente, no era tecleada y que hubiera errores de mecanografía. Entonces ese fue un trabajo interesante. Y luego como el SIC es una institución que, bueno, parte es investigación, parte es docencia y parte son proyectos aplicados, pues y decidimos hacer un programa para dar clases por internet, porque en aquel entonces no había buenos. Dijimos, los que hay no nos convencen, vamos a hacer uno. Entonces se hizo un programa bastante interesante que se llama EVA, Espacios Virtuales de Aprendizaje, donde ahí cada alumno aprende a su propio ritmo. No hay semestres, yo puedo comenzar cuando sea, no hay reprobados. Si no paso el examen, pues ahí me atoré. ¿Okay? Cada alumno hace su propia trayectoria en el espacio de aprendizaje. Es un evanauta, viaja de la ignorancia hacia ingeniero químico, si es lo que quisiera él saber. Eso se parece a los motores de enseñanza que hay actualmente, Moodle, A-Tutor, pero EVA es mucho más avanzado. Por eso mismo no se usó, porque EVA es asíncrono, dice, es que no hay grupos. Oye, pero yo insisto que haya grupos, pues es que hay semestres. No, las clases tienen que comenzar un lunes y los exámenes son los viernes. O sea, la enseñanza virtual actual es sincronizada, porque la gente quiere, la gente está acostumbrada. Pero, ¿y si yo me desfaso, qué importancia tiene? No, pues me van a reprobar. ¿Pero por qué? O sea, o yo quiero aprender primero esto y después aquello. O sea, toda esa flexibilidad que ya se inventó, pues no se usa porque no estamos acostumbrados. O sea, un carpintero está acostumbrado a un serrote donde los dientes son rígidos. Si yo les invento un serrote donde cada diente se puede mover, no, dice, no, vamos a seguir a la antigüita, ¿no? Entonces, bueno, hubo bastantes más cosas. Por ejemplo, estábamos interesados en poder leer un documento, bueno, que es muy difícil que la computadora entienda lo que dice un documento. Porque la computadora puede tomar un documento, lo puede hacer las letras más grandes, las puedes pintar de verde, les puede corregir la ortografía, pero de ahí a que me diga qué dice, por ejemplo, hazme un resumen. No, pues la máquina no puede. ¿Okay? Bueno, que será muy difícil. Entonces, bueno, dije yo, voy a ver qué tan difícil es esto, ¿no? Entonces hice un programa para ver de qué temas habla un documento. ¿Okay? Entonces ese se llamaba Clasitex. ¿Okay? Y era un documento en español, y sí, le podíamos dar un recorte del periódico de hoy, la noticia de hoy, y decía, no, pues esto habla de corrupción, o del Papa, de la Iglesia Católica, o sea, de los temas. Entonces ese fue un trabajo importante, ese ya lo hice dentro del SIC. Dentro de estos programas que tuvo de innovación tecnológica, hay uno que nos hace falta que nos comente. Ya nos comentó del EVA, sí, del Clasitex y aparte la bibliodigital. Ah, sí, ese lo hice en mi año sabático. Ese no lo hice en el SIC, sino es de mi propiedad. Es una biblioteca digital y es distribuida. O sea, la idea de tener libros de papel, pues está bien, pero ya es un poco vieja. Los chinos inventaron el papel y Gutenberg inventó la imprenta, y pues eso nos ha servido mucho, pero ya existen las computadoras, ya existe internet, ya existen archivos. Entonces, ¿por qué no tener una biblioteca digital de documentos ordenados, con un buscador poderoso, etcétera? Entonces, eso, y ya hay software que hace eso, pero es caro. Entonces mi biblioteca pues compite ventajosamente con esos software, se llama Bibliodigital, porque pues es económica y tiene bastantes cosas que se requieren, y lo que no se requiere no lo tiene, no tiene moñitos, ¿okay? Lo cual la hace
corta, y además es distribuida. Usted puede tener un servidor aquí que tiene libros de física, y allá, si en la ESIME, podemos tener libros de electrónica, de mecánica, y en la Escuela de Turismo, libros de las zonas arqueológicas, etc. Y la consulta, cuando yo consulto a la biblioteca, se consulta a todas. ¿Ok? Entonces, si le digo, y se consulta cada página, cada palabra de cada página, de cada obra, Bibliodigital sabe dónde está. Entonces, si le digo, a ver, dame todos los artículos, dame todos los documentos que hablen de Tirabuzón y de Adolfo Guzmán. Los busca, pero no los busca, porque buscarlos es lento. Ya los tiene precocinados, ya los tiene indexados. De hecho... No, sí. De hecho, hay actualmente ya las editoriales ocupan esos sistemas. Tienen una biblioteca digital en la que te venden la enciclopedia, pero puedes tú consultar a través de esa vía, ¿no? Sí, esto es, yo les vendo el software y les digo, el software es de ustedes, metan los libros que gusten, ¿ok? Si son de derecho de autor, tienen que tener cuidado de respetarlos. Si son obras como tesis o informes o memoria de congresos, no hay problema. Es útil, tiene un buscador poderoso. Entonces fue un desarrollo que usa Clasitex, porque también la biblioteca puede entrar a internet y decir, bueno, yo quisiera recolectar todo lo que se habla de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, pero claro, tiene sinónimos, se llama el peje, se llama ex jefe de gobierno, quién sabe qué, ¿no? Entonces pueden estos crawlers, estas arañas, meterse a las páginas de internet y traer documentos y guardarlos en la biblioteca y estar disponibles. Entonces usa Clasitex para trabajar en eso. La formación de recursos humanos con altos grados de especialización a través de la creación de maestrías y doctorados ha sido una de sus preocupaciones y aportes al sistema educativo nacional. Háblenos un poco de esto. Casi en todos estos trabajos no trabajo solo, sino que, bueno, primero trabajo solo. Por ejemplo, Clasitec lo hice yo solito. Porque todo el mundo pensaba, no hombre, eso es bien difícil, ¿a qué hora se va a hacer? Bueno, digo, pues si es muy difícil, pues lo dejo, ya no le sigo, ¿no? Pues sí veo que no hay ningún problema. Pero generalmente la gente se interesa, sobre todo cuando ya tenemos cosas que mostrar. Entonces, por ejemplo, hay un grupo en el SIC que trabaja en análisis de textos. De hecho, hay un laboratorio de lenguaje natural, que se creó. Hay un laboratorio fuerte de base de datos, son grupos que se han formado, digamos, que he buscado que se formen, y bueno, hay gente valiosa que está trabajando en eso. Tenemos un grupo de minería de datos, analizar grandes volúmenes de datos para ver qué nos dicen. O sea, actualmente es barato guardar los datos, es barato recolectarlos, es barato procesarlos. Entonces una gran cantidad de información, bueno, qué tendencias hay de los egresados, o las ventas en un supermercado, o las enfermedades en una zona, en varios hospitales, hay más parturientas que antes, vaya, todos estos detalles que los grandes datos nos dicen, o en una cadena de restaurantes, cómo va la venta de, no sé, chiles en nogada, conviene tenerlos vigentes una semana, o ya metemos no sé, el espinazo, el caldo de espinazo, vaya, porque hay muchas cosas de temporada y varían las ventas, varían las enfermedades, varían todo está en flujo, y toda esta información se recolecta. Entonces la minería de datos es el arte de hallar situaciones interesantes, desviaciones, anomalías, tendencias en una gran cantidad de datos. Y pues eso, un buen gerente, pues entiende, pero se le van tomates enteros, no se da cuenta de algo, no se fija,
y pierden una oportunidad, pero los mineros no se les escapa nada. Entonces, es interesante. También formamos un grupo pequeño porque se inventó una teoría, la teoría de la confusión. O sea, por ejemplo, imagínense que yo le pido un mexicano y en vez de entregarle un mexicano le entregan un oaxaqueño. Bueno, dice, pues está bien, no hay confusión, ¿ok? Porque pues sí es mexicano. O usted pide, dice, me trae una cerveza por favor, y le traen una cerveza Corona michelada bien fría. Bueno, pues está bien porque fue lo que pidió. Ahora al revés, imagínese que le piden un oaxaqueño y le traen un mexicano. Bueno, dice, no es exactamente lo que pedía, hay cierta confusión, cierto error. Bueno, y si en vez de traerle un mexicano le trajeran un colombiano, bueno, diría, pues el error es más grande, ¿no? Y si en vez de eso le traen un perro salchicha, no dice eso. O sea, entonces hay diferentes, pero estamos midiendo la distancia entre una cosa y la otra, y se llama confusión. Entonces, en base a eso, se puede hacer el promedio de lo que opine la gente. Por ejemplo, hubo un asalto, entonces hubo varios testigos. Entonces le preguntan a usted, oiga, ¿cómo era el asaltante? No, dice, era un señor grande, bigotón. Bueno, y luego le preguntan a otro, era un chinito chaparro. Ah, caray. O sea, entonces, bueno, pero hay que tomar alguna, y luego se captura a varios sospechosos, entonces hay que ver cuál es el que más se parece, hay que tomar el promedio, hay que promediar peras con naranjas, ¿no? Entonces, para eso sirve la teoría de la confusión, y sobre eso se inventó, una chica se doctoró hace un par de años, la teoría de la inconsistencia. Bueno, supongamos que mandamos a un reportero a ver cuál es la mascota de Juan. Entonces, pues él lo oye ladrar. Dice, pues es un perro. Y otra persona, otro reportero lo ve, pero dice, pues es un animal grande. Otro, con otros métodos, ve pelos, dice, es un mamífero. Otro dice, es un Doberman hembra de 3 años. Otro más dice, es una iguana. Ah, caray. Bueno, dice, bueno, ya gasté mi dinero, ya mandé 10 reporteros, 10 informadores a medir, es como si se estuvieran midiendo una mesa, ¿no? Pero una medición se expresa en números, y estos son valores, ¿no? Perro, iguana, mamífero, Doberman, Schnauzer, y entonces, bueno, dice, bueno, ¿qué es pues? Ya vamos a hacer el promedio. Entonces el promedio, pues nos da un animal, y la inconsistencia es cuánta variación hay. Si todo el mundo más o menos está de acuerdo en que es un Doberman, un perro, bueno, está bien. Pero si uno dice que es una iguana y el otro es un cocodrilo, o a lo mejor tiene 2 mascotas. Entonces también puede suceder que la respuesta sea bivaluada, ¿no? Pues es que pues unos vieron una iguana, lagartija, no sé qué, no sabían qué era, y el otro vio un animal, perro, entonces esa es la teoría de la inconsistencia, muy interesante porque nos permite medir conceptos. No son números, no estamos midiendo kilowatts hora o el voltaje o la cantidad de amperes, ¿no? ¿Qué es eso? Sino que entonces estamos haciendo avanzar la ciencia. Bueno, modestamente. ¿Cuál considera que es el impacto de su producción académica en las múltiples instituciones en las que usted ha fundado y dirigido, como en su importante obra editorial y innumerables publicaciones en revistas especializadas de investigación y de ingeniería? A mí me gusta hacer software, es lo que hago. Entonces, en cuanto al impacto sobre la gente, sobre la formación de recursos humanos, si yo puedo hacer algo, no me es difícil enseñarlo. O sea, puedo yo hablar de lo que sé, y entonces lo hablo con bastante dominio, porque
pues si me acuerdo de lo que hice o recurro a mi experiencia, en fin. Entonces, en ese sentido, pues sí he dirigido bastantes tesis, he formado varias maestrías también. Estuve en la época en que se estaban inventando las licenciaturas en computación y las maestrías. Entonces, fundé la maestría de computación del IMAS, del Instituto de Matemáticas Aplicadas, como profesor. ¿Okay? También en UPIXA se arrancó la maestría en computación, también ahí fui profesor fundador. Después estuve en el CINVESTAB, ahí fundé la sección de computación, cuando el director del CINVESTAB era don Manuel Ortega. Y ahí se fundó la maestría y el doctorado en computación, y yo fui jefe de esos. Fue el primer doctorado en computación en México, y todavía está, y es un centro de excelencia. Ahora la sección de computación, hace como 6 años, se hizo departamento. Entonces, y cuando se fundó el SIC, pues fundamos la maestría y el doctorado en computación en el SIC, y pues es un doctorado internacional, es uno de los mejores, creo, de México, y quizá con el extranjero, bueno, pues hay mejores en el extranjero, ¿no? Pero hacemos un papel decoroso, eso en cuanto a la formación de recursos humanos. Y pues las publicaciones, pues todo lo que se hace conviene darlo a conocer, conviene divulgarlo. Por eso tengo mi blog, ahí están todas las tesis de los muchachos. El que las quiera leer le hace un clic en una liga y le trae el documento, el texto completo. Ahí están muchos de mis artículos. Si alguien los quiere leer, pues lee el resumen, le gusta, lo puede bajar, lo puede guardar en su máquina, porque pues hay que explicar, por ejemplo, todo esto de percepción remota, pues la gente está interesada y los lee en la máquina de flujos de datos. O sea, son avances que si se guardan ahí en el escritorio, pues no está bien. Si se ponen en un lugar donde los alumnos, la gente los lea, me haga preguntas, me haga críticas, pues eso está bien. Lo de las máquinas paralelas, en fin, la teoría de la confusión, hay varios artículos, la gente los lee, los comenta. Entonces, sí ha tenido impacto, dijéramos, en el ámbito de las nuevas tecnologías. Por ejemplo, Clasitex, bueno, ¿y cómo trabaja? Pues ahí está explicado, si quieren se los vuelvo a explicar, pero pues ahí está. Oye, ¿me puedes regalar una copia del software? Sí, le digo, ahí está. Bueno, si quieres te la mando, la puedes bajar. O sea, uno, me siento útil, porque pues lo poco que hace uno, pues se da a conocer y la gente lo usa, lo aprecia. Como ya nos comentó hace un momento, usted estuvo en el sector privado. Ajá. Fue director del Centro Científico IBM para América Latina. En esa época era cuando IBM era líder mundial en cómputo, y sin duda alguna un cargo muy relevante en el que debe haber usted realizado una labor importante o muy importante. ¿Puede platicarnos al respecto de esta experiencia? Era un centro pequeño, éramos como 11, 12 investigadores, pero estábamos muy bien enfocados. Había un grupo de percepción remota, había un grupo de econometría agrícola, que eran los que simulaban, tomaron una zona de Texcoco, de esa región, y dijeron, bueno, pues, ¿qué les parece si cambiamos el tipo de cultivo? Vamos a sembrar, todo en la simulación, en la computadora, vamos a sembrar un cultivo que requiera mucha mano de obra, ajo, porque el ajo pues es caro, pero requiere mucha mano de obra. Entonces va a salir esto, van a salir estas ganancias, etc. Ahora vamos a sembrar un cultivo que se pueda mecanizar, trigo.
¿okay? Ahora vamos a sembrar cultivos intermedios, ahora vamos a usar fertilizantes, o sea, estaban estudiando el rendimiento de una región bajo distintos regímenes de sustitución de mano de obra contra capital. Ahora vamos a expropiar todo, le vamos a regalar a cada quien un pedacito. Entonces se pulveriza y llegan a trabajar gentes ahí que no saben, baja el rendimiento. Ahora vamos a vender todo esto, o sea, se hicieron varios, son simulaciones econométricas. Entonces era un grupo importante, eran dos o tres. Y luego el grupo que quería programar una máquina de escribir, porque en realidad era una computadora, para que hiciera cálculos, que hiciera cosas más, pues, más provechosas, dijéramos. Y me gustó porque pues, en la empresa privada la burocracia es mínima y el diseño está hecho para producir. O sea, si vas a hacer software, lo vas a hacer y no te vamos a poner trabas, ¿ok? Porque en otros lugares la burocracia es aplastante. Ahorita hablamos de eso. Y ahí no, y también se exige. Te dan cierta libertad, pero te exigen. Y hay algo de grilla, dijéramos, pero la productividad es la medida. O sea, nadie discute con el éxito. Entonces, es bonito. Otra de las ventajas es que no es fácil hacerse pasar por genio. Dice, bueno, pues, ¿qué hiciste? ¿A cuántas personas has curado? Eres médico, ¿verdad? Bueno, ¿qué? O ¿sabes reparar máquinas? ¿Cuántas has reparado? Vaya, ¿eres vendedor? ¿Cuánto has vendido? Vaya, o sea, no, bueno, sí puede ser uno charlatán por poco tiempo, porque pues después por sus obras los conocerá, y también se hacen muchos contactos y relaciones, o sea, todo el mundo se habla de tú, bueno, en la empresa, era muy, bastante agradable trabajar ahí, exigente, rendidor, y pues, estuve muy a gusto. Son múltiples los premios y reconocimientos al más alto nivel que usted ha recibido, entre ellos el Premio Nacional de Informática, el Premio Nacional de Ciencias y Artes y la Presea Lázaro Cárdenas. Estos dos últimos premios entregados por el presidente de la República. Y recientemente ha recibido una distinción que solo 2 mexicanos han sido acreedores: el grado de miembro Fellow, que el Institute of Electrical and Electronic Engineers, el IEEE, otorga para reconocer la extraordinaria trayectoria que tienen sus integrantes. ¿Qué representa para usted recibir tan altos reconocimientos que son emocionantes y por su significado y por su trascendencia? Pues es bonito, es muy halagador, y es un reconocimiento no a mi trabajo, sino al trabajo del grupo, pues, o sea, casi siempre todos estos desarrollos, pues, han sido entre varios, y desafortunadamente se escoge a uno que es el que recibe el premio, pero en realidad nos están premiando a varios. Por ejemplo, el Premio Nacional de Ciencias, pues, fue muy significativo porque, pues, no cualquiera se lo da. O sea, yo tuve cuando me premiaron a mí, lo hizo el presidente Zedillo en diciembre del 96, allá en Palacio Nacional, una mañana fría, recuerdo. Premiaron junto conmigo a don Pablo Latapí, que desde que yo era estudiante ya era famoso. Otro de los recipiendarios del premio fue el maestro Nishihawa, un gran pintor. Don Emilio Carballido, un dramaturgo, don Seferino Nandayapa, de Chiapas, un marimbero que murió hace poco. Bueno, digo yo, ¿y qué hago yo entre tanta gente ilustre? No, por favor, que me hacen con Entonces se siente uno, pues, muy halagado y con cierta responsabilidad de, bueno, pues,
pues ahora tengo yo que producir más, ser mejor, levantarme más temprano, no sé, pero bueno, lo del IEEE Fellow es otra de las cosas que pues yo no pensaba, no, me dice alguien, oye, sería bueno que intentaras ser, bueno, que el IEEE te distinga con ese nombramiento, es un nombramiento, no es un premio, ¿no? Bueno, digo yo, pues, pero necesitas que te recomienden 8 fellows más. Bueno, pero afortunadamente, pues, el presidente del IEEE de la India, pero de la sección de comunicaciones, dice, oye, Guzmán, pues yo te voy a recomendar, ¿no? Ah, bueno, digo, no, pues, pues así sí, ¿no? Entonces me recomendó él, otro profesor de Italia, un par de profesores de los Estados Unidos, un experto en hardware. Entonces, bueno, pues, pues me hicieron el favor de reconocerme, y entonces ya me dijeron, fíjate, Guzmán, que eres el segundo, porque antes nada más había uno, por cierto, es un chico también del Politécnico, ¿eh? Entonces, los 2 fellows del IEEE somos del Politécnico. Y bueno, pues se siente uno halagado y también un poco más en la mira. Bueno, prueba de ello es que me están haciendo una entrevista aquí para la ESIM, entonces hay más preguntas, hay más conectividad con la gente, bueno, me caen más trabajos, lo cual se agradece, tenemos más proyectos. Entonces, el premio trae ciertas, no es un premio, estos reconocimientos, pues estas distinciones, traen ciertas ventajas, y yo creo que pues vale la pena también para las gente más jóvenes que dicen, oye, pues hasta Guzmán se recibe esos reconocimientos, entonces no debe ser muy difícil, ¿no? Obviamente para esos alumnos y la comunidad politécnica. Bueno, y también mi familia, mis paisanos, claro. Mis colegas, todo el mundo se da cuenta, ¿verdad? Que les guste o no, yo creo que sí. Sí. ¿Nos podría platicar un poco de sus investigaciones actuales en la ciencia de datos, los sistemas expertos, la arquitectura de flujo de datos y, como dice usted, de cómo tortura los datos hasta que confiesen? Ah, sí, mire, actualmente estaba yo trabajando en 3 proyectos y ya se terminó uno. Voy a hablar de ese primero. Es un proyecto, es un programa para atender un gran terremoto. O sea, en el terremoto de 1985, la Ciudad de México no estaba preparada, gracias a que el público espontáneamente reaccionó, pero nadie los dirigió. O sea, cada quien hacía lo que podía cuando quería. Y bueno, las cosas salieron. Hubo 20,000 muertos, hubo una gran cantidad, hubo 250,000 damnificados entre muertos y heridos y personas que se quedaron sin hogar. Hubo bastantes. Bueno, entonces platicando con un paisano, yo soy de Oaxaca, él es experto en protección civil. Por 12, 15 años fue director de la Dirección General de Protección Civil en el DF, se llama Luis Wintergerst. Entonces, don Luis, le digo, todo ese conocimiento, imagínense que lo ponen a usted al frente y va a atender 1000 edificios que se cayeron. Va a tener que mandar a cada edificio a unas 10 gentes para comenzar. Se saben los nombres de 10,000 gentes, sus números celular, sus teléfonos, les puede hablar en 5 minutos, porque hay que atender rápido la catástrofe. Porque los que están atrapados a los 3 días, si ya no salen, ya no salieron vivos. Entonces, no, dice él, ¿y cómo le vamos a hacer? Con la computadora. La computadora puede, es un programa de logística, pues.
tenemos los voluntarios, tenemos los trascabos, tenemos todo el equipo que se va a necesitar, lo tenemos guardado en unas bases de datos, se sabe dónde están, se sabe dónde vive cada quien, cuál es su horario. Entonces, cuando ocurre el sismo, se puede mandar a la gente que viva más cerca y que sean voluntarios, que sean paramédicos, sean rescatistas, etcétera, ¿no? Y la computadora les puede mandar un mensaje a su celular, les puede mandar correos electrónicos, se puede hablarle por teléfono, la computadora puede... Una comunicación más rápida. Bueno, ¿y quién va a detectar los edificios caídos? No, pues la policía, las patrullas, los helicópteros, sí está bien, pero también las personas. Cada quien tiene su celular. Si yo veo que se cayó un edificio, puedo mandar un mensaje SMS, me cuesta $1, y lo único que puedo decir es, en la esquina de Lázaro Cárdenas y Concepción Beistegui se cayó un edificio, o se cayeron 3 pisos, o lo que sea. Y si quiero le tomo una foto con mi celular y la subo a internet. O sea, toda esta organización se puede automatizar. Entonces lo estuvimos haciendo. Y a finales del año pasado, en diciembre, se terminó y lo entregamos el software, se llama RIESIS, por riesgo sísmico, lo entregamos al gobierno de la Ciudad de México. Entonces, ya lo tienen. Y don Luis se acaba de ganar el Premio Nacional de Protección Civil, se lo dio el presidente Peña Nieto en enero, hace un par de meses, no por ese trabajo, por su trayectoria amplia, pero pues fue un granito, y eso lo hicimos aquí en el SIC, en el Centro de Investigación en Computación. Entonces ese era uno de mis 3 proyectos, porque ya se acabó. Bueno, ya se acabó, pero falta instalarlo en el C4, falta entrenar a la gente, falta capturar los datos, o sea, la parte del software ya se hizo, pero el software solito no hace nada. Se requieren las gentes, se requiere, toda la logística, se requiere tener los albergues. Bueno, pero no vamos a construir albergues especiales y esperar a que llegue el sismo. No, hay que habilitar. O sea, las autoridades de protección civil tienen ya acuerdos, o deben tener, con la directora del Politécnico para decir, oye, ¿nos prestas tu gimnasio en el caso que hay un desastre? Sí, claro, se los presto, ¿no? Pero cuando hay un desastre, bueno, dice, ¿quién tiene las llaves? Hay que ir a abrir, ¿no? Y hay que sacar todos esos balones e instrumentos, porque vamos a meter camas y cocinas, o sea, es toda una logística. Y el software, pues, ayuda, pero se requiere... De manera que ese trabajo, para mí, que soy de software, y acabó, pero para Protección Civil sigue, continúa. Y luego, pues México, la Ciudad de México, pues no es la única que puede sufrir un terremoto. Entonces, este software tiene aplicación en varios otros lugares. El software pertenece al Politécnico. Entonces, es una... Y las otras 2 cosas que estoy haciendo es la minería de datos, la ciencia de los datos, cómo sacar la información, cómo ver las tendencias, las desviaciones. Se usan, o sea, para hacer minería de datos se requiere saber bien bases de datos, se requiere algo de estadística, de probabilidades, y se requiere un poco de inteligencia artificial. Pero los muchachos, un muchacho que estudia informática en la Escuela Superior de Cómputo en UPIXA, pues conoce esas cosas y si estudia la maestría, en fin, o sea, es un trabajo interesante y es muy útil porque cada vez hay más datos y es más barato procesarlos, guardarlos, y los datos nos dicen cosas muy valiosas, pero hay que saber preguntarles, saber Entonces ese es el proyecto, otro proyecto, o sea, de los 3, que ya nomás quedan 2 vivos, ese es uno, y el otro es el análisis de textos, el análisis de documentos, para poder entender lo que dicen, para poderle hacer preguntas a la máquina. Le digo a la máquina, mira, lee esto y apréndetelo, y luego te voy a hacer preguntas. ¿Okay? Sí, porque actualmente, si le preguntamos, vamos a suponer que usamos un buscador, le preguntamos a Google, ¿cuáles son las sales del ácido nítrico? Me dice, mira, aquí están 12.520 documentos, ahí léele,
ahí está la respuesta. Bueno, algunos son basura, bueno, esos brincan. Entonces, sí me ayuda, pero yo tengo que procesar la información. O si voy con la bibliotecaria aquí abajo, ¿no? Y le digo, ¿cuáles son las sales del ácido nítrico? Me dice, espérate. Y me trae 15 libros de química. Me dice, mira, Guzmán, pues aquí está la respuesta, ¿no? Que es más o menos lo que hace un buscador en internet. Ahora imagínense que nuestra bibliotecaria ya se hubiera leído y aprendido todos los libros que tiene, ¿no? Entonces le pregunto, ¿cuáles son las sales del ácido nítrico? Y me contesta, pues los nitritos, los nitratos, el nitrato de sodio, el nitrato de potasio, que se usa como, eso se llama salitre, se usa como fertilizantes, sirve para crear pólvora, y ahí ¿de qué habla la segunda ley de reforma? Ah, pues de la amortización de los bienes del clero y chompas. Entonces, se trata de que ya no busquemos la información, sino que preguntar para que nos den las respuestas. Si la muchacha esta me dice cuáles son las sales del ácido nítrico, pues ya no necesito esos libros. Oye, ¿quieres los libros? No, hombre, gracias, con tu explicación basta, ¿no? Ahora, ¿eso lo puede hacer la bibliotecaria? Pues quizás sí. ¿Lo puede hacer la computadora? Claro, pero hay que entender lo que dicen los documentos. Entonces, es un proyecto difícil porque los documentos están en español, tienen pleonasmos, tienen ambigüedades, tienen sinónimos, tienen parónimos. El mismo caballo es un animal cuadrúpedo, pero también es una pieza de ajedrez, también es una unidad de potencia, es un instrumento de gimnasia, entonces no está tan fácil. Hay anáforas, por ejemplo, él vino, ¿quién es él? O sea, todas esas cosas que nos parecen muy naturales en español, a las computadoras se les dificulta. Pero la meta es muy ambiciosa, es decir, bueno, vamos a sustituir los buscadores por un programa que se aprenda las cosas. Y para eso me va a servir Bibliodigital, porque ¿dónde están las obras de Juárez? Vamos a poder que le digo, mira, yo quiero hacer un programa que sea el que más sepa de Juárez. Bueno, entonces, pues léete las 1000 biografías y documentos de don Benito Juárez. Okay. ¿Y dónde están? En internet. ¿Y cómo los vas a buscar? Con Clasitex. Y ahí el Clasitex tengo unas arañas, unos crawlers que van y se meten y traen la información, pero la cuelan, dice, este habla de Juárez, viene para acá. Este habla de física, viene para acá. Este habla de política, no lo quiero. ¿Okay? Y entonces ya tiene todas las obras de Juárez. Entonces se lee una, ¿no? Y hace su ontología, hace su estructura una estructura de datos en memoria. Luego lee otro documento, ¿no? Y luego ya tenemos el fusionador, que coge dos estructuras y las junta. Como si usted leyera un documento, después lee el otro, y ya se aprendió los dos. Pero uno tiene contradicciones, tiene redundancias, o sea, entonces este programa, la parte que nos falta es cómo entender un documento, el resto ya está. Entonces, poco a poco este programa va a ir leyendo más y más, ¿okay? Al rato sabe de Juárez más que nadie, ¿sí? ¿Okay? Y si no sabe, nadie sabe, porque ya leyó todo lo que había, ¿ok? Bien, pero al mismo tiempo que este programa está leyendo de Juárez, otro está leyendo del ácido nítrico, y otro está leyendo de las leyes de reforma, y otro de la Revolución Francesa. Pero como ya tenemos el fusionador, entonces yo puedo agarrar el conocimiento de cada una y fusionarlo. Algo que los humanos no podemos hacer. Si yo sé hablar francés, no le puedo pasar mi copia. Y que usted ya sepa francés, no se puede. Excelente. Pero las máquinas, sí. Entonces, ese es el proyecto que realmente me llama la atención, pero es el más difícil. Entonces, bueno, mientras te sale el pastel, pues haz bolillos, haz conchas, o sea, haz otras cosas más sencillas. Entonces, pues ese es el trabajo, es muy interesante, es bastante apasionante, no es fácil, no se ha hecho, es investigación de alto riesgo y de alto rendimiento. Con ese, Google quedaría obsoleto, bueno, el buscador. Claro. Pero ya nadie buscaría, dice,
mejor le pregunto al sabio. Ahora ya hay otros intentos, ¿eh? Ya en la web actualmente podemos consultar a Alfa, se llama. Es un buscador, bueno, es un contestador que lo inventó Wolfram. Entonces, y sí, le hace uno preguntas y da respuestas, pero se equivoca, no las da bien, etcétera. O sea, ahí vamos, ¿no? Pero bueno, entonces ese es mi trabajo actual. Y bueno, mientras funciona eso, o si me atoro, pues avanzo en alguna otra cosa más sencilla, más fácil, como el proyecto de riesgo sísmico, pues fue muy interesante y ese salió, o sea, tecnológicamente no tiene los retos que tiene entender el español, pero bueno, una de cal y otra de arena, ¿no? Eso de torturando los datos hasta que confiese es la idea de analizar grandes volúmenes de datos para ver qué tendencias tienen, qué anomalías hay, qué cosas interesantes. O sea, los datos en sí nos dicen cómo funciona un corazón, una empresa, un hospital, el CONALEP con sus 200 o 120 y tantos planteles, cómo se está funcionando. Pero nadie puede ver todos esos datos. O sea, y cada mes salen más, ¿no? Pero la computadora sí puede hacer es un análisis, se llama Business Intelligence, se llama inteligencia de negocios, se llama pues minería de datos y nosotros de hecho queremos en el SIC abrir una línea de investigación, no una línea de investigación, dar varios cursos sobre eso, porque creemos que ya en el país puede haber algún uso de esta tecnología. Son múltiples las asociaciones de ingeniería a que pertenece y en las que ha ocupado posiciones relevantes. ¿Por qué es importante que un ingeniero participe en actividades gremiales? Mire, los jóvenes aprenden de los viejos. Entonces, estar en una asociación, pues uno se junta con gentes que saben más que uno, que tienen otras experiencias, otras vivencias, hace uno relaciones, se da uno a conocer. Entonces, es útil, desde el punto de vista egoísta, es útil. También se ayudan mutuamente. Algunas asociaciones hacen congresos, hacen cursos, hacen seminarios, pues eso se aprovecha. Los jóvenes reciben capacitación, los viejos reciben pues gente a quien contratar, o sea, entonces es un grupo bonito y también si la asociación tiene presencia, pues se vuelve un órgano de importancia gremial. Se pueden hacer observaciones importantes a las leyes secundarias en telecomunicaciones, decir, oye, pues esto no está bien, pero no lo dice Guzmán, lo dice la Academia de Ingeniería. Ah, ya veo, ¿no? El Foro Consultivo Científico opina que los alimentos transgénicos tienen riesgos. Ah, caray. O sea, una asociación gremial es importante porque le da voz a la ingeniería en nuestro caso, ¿no? Entonces vale la pena pertenecer a esas sociedades y bueno, participar, opinar. Hace poco hablamos en la Academia de Ingeniería del programa de riesgo sísmico y pues llamó la atención. La misma academia organizó en el Palacio de Minería una mesa redonda sobre la reforma en comunicaciones. Fueron varias personas de la ECIME y bueno, y otros personajes, y ahora que salieron las leyes secundarias, pues ya hay más conciencia. Esas leyes secundarias salieron chuequitas, no era como dice la Constitución, pues. Entonces uno tiene voz y conviene no perder presencia
en los foros de donde se toman decisiones, pues. ¿Y cómo ha sido su actividad respecto a este tema? Pues realmente poca. Soy miembro sobre todo, soy miembro de asociaciones que más bien que publican, que tienen revistas, que tienen publicaciones, porque la computación es un área que cambia rápidamente. Uno tiene que estar leyendo, casi siempre tengo que estar aprendiendo cosas nuevas. Y estas asociaciones como el ACM o el IEEE, pues tienen bastantes publicaciones, congresos, conferencias, entonces ahí estoy bastante activo. Y en asociaciones mexicanas, nacionales, pues soy miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, entonces también ahí hay un buen foro. Soy miembro del Consejo Consultivo de Ciencias. Todos los premios nacionales que así lo deseen forman parte del Consejo Consultivo de Ciencias, que asesora a la presidencia, etc. Entonces ahí hay una voz de cierto peso, de cierta relevancia. Aquí en México soy miembro del MIT Club, o sea, los egresados del MIT tienen un club. Por cierto, mañana viene el presidente del MIT, viene a visitarnos, él es un venezolano, entonces vamos a platicar con él un rato. Soy miembro del Colegio de Ingenieros en Comunicaciones y Electrónica, del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas. Ahí realmente debería participar más de lo que participo, pero también uno no puede ser ajonjolí de todos los moles, ¿no? Entonces sí es importante esto. Con tan vasta experiencia en la docencia y en la investigación, ¿cuál es su visión de la ingeniería actual en las ramas que ofrece el ESIME? ¿Cómo considera que es la preparación de los estudiantes? Yo creo que la enseñanza en nuestra escuela técnicamente está bien. La impresión que tengo es que pues, los planes de estudio están actualizados, los profesores son competentes. Ahora, conviene señalar áreas de mejora, o sea, áreas donde yo veo que hay ciertas deficiencias. Por ejemplo, uno de los problemas es la edad promedio del profesor. El profesor no se jubila. Y no se jubila porque el plan de jubilaciones pues, le hace perder todas sus becas, sus prerrogativas, y entonces pues, la gente prefiere seguir trabajando. Desafortunadamente eso significa que no hay plazas para los jóvenes. Entonces, por muy bueno que sea uno, pues ciertas cosas se le olvidan, ciertas cosas no las aprendió, ciertas cosas pues cuando las estudié no se inventaron y no he tenido tiempo de refrescarlas. Entonces hay que darle entrada a los jóvenes, pero actualmente la educación pública sobre todo no hay plazas. Entonces, y lo mismo ocurre en la UNAM y en otros lados. Entonces el profesor se hace obsoleto. Y los conocimientos que se enseñan, pues tienen ese problema. ¿En qué grado? No sé, varía pues, pero no hay esa circulación, porque no hay un buen plan para decir, bueno, es que si yo me jubilo, pues hay un límite. Y luego, si tenía yo mis becas, si era yo miembro del SNI, etcétera, pues todo eso lo voy a perder. Pues mejor ahí le sigo, y realmente el profesor se muere en la raya o en su cubículo, pues. Entonces, y otro de los problemas que tenemos es la gran burocracia. Para todo hay que hacer oficios, y eso también, no solo limita la productividad, sino que acostumbra a los jóvenes a que así está bien. O sea, no es que hay que ir a pagar a tal lugar, de tal hora a tal hora. Oye, no puedes pagar por internet, no puedes sacarle una copia escaneada a tu depósito, tienes que ir al depósito. Los policías no te dejan entrar si no hay un oficio, no puede entrar un visitante. Oye, si me viene a visitar el Premio Nobel de Química, pues será muy Premio Nobel, pero no va a entrar. ¿No? Pero si, en cambio, si me viene a visitar un vendedor de quesos o un bolero, ese sí, pásale, compadre. O sea, las compras, es un relajo comprar. Entonces, todas esas cosas no existen en el mundo privado. O sea, se premia la productividad. Aquí
hay mucha gente que se dedica a inventar reglas. ¿Para qué? Para que digan que yo hice algo. O sea, la tramitología es muy, muy exuberante. Tenemos un fideicomiso para apoyar a la investigación, que pues más que apoyo es un estorbo, ¿no? O sea, todas esas cosas. También otro de los problemas es que nos convierten en agachones. Dice, oye, pues ni te quejes, porque no hay ni para dónde ir, ¿no? ¿Okay? Entonces, mejor quédate callado, no te va a ir mal. Entonces es un círculo vicioso, porque cada vez, por ejemplo, la Secretaría de Hacienda nos dice qué cursos debemos dar y cuánto debemos cobrar. Pues me refiero a los cursos sueltos. Entonces, oye, ¿yo no puedo dar un curso de la ciencia de los datos? Pues no, porque no está en el catálogo. Y si estuviera, tienes que cobrar 1,296 pesos. Ah, chinga. Oye, ¿y si quiero cobrar más, si quiero cobrar menos? No, ese es el... Y si son con 46 centavos, con 46 centavos, ¿eh? Porque si no estás violando la normatividad. Oye, pero ni Dios cuando se apareció y le hizo los 10 mandamientos a Moisés, había tantas reglas, eran nomás 10. Hombre. Ahora, entonces, todo eso nos frena y nos hace pusilánimes, callados, agachones. No, Guzmán, no hables así, te va a ir mal, bueno, ya está cambiando México, pero quizá el Politécnico debería cambiar más, o sea, porque pues todas esas costumbres no fomentan la productividad. Estamos llenos de reglas, de reglamentos. Quiere hacer un viaje, hay que pedirlo con tiempo, porque una vez al mes se reúne el comité. Oye, ¿y ese comité qué? Si yo tengo un proyecto y tengo fondos, me gustaría ir a tal lado. No, pues si quieres comprar una máquina, bueno, lo tiene que autorizar a alguien, y luego tiene que pasar el fideicomiso, y luego tiene que comprarse aquí, me va a llegar 6 meses después. Todo eso, digo, la gente sale bien técnicamente, pero sale con malas costumbres burocráticas. Y cuando yo entré al Politécnico, y ahora que estamos en el 2014, se ha empeorado. Entonces, y si nadie lo dice, pues ahí sigues, o sea, pues como los leones del rey Salomón, que se murieron de hambre porque los leones pues no se pueden quejar. Doctor Adolfo Guzmán Arenas, ¿cuál es su mensaje para la comunidad de CIME ahora que se acerca el centenario de su fundación? Bueno, pues el mensaje es sencillo. Debemos de retomar el liderazgo. O sea, ser líderes, continuar siendo líderes. Necesitamos tener más egresados en las altas esferas, en las esferas que toman decisiones, en la Secretaría de Comunicaciones, en Pemex, en Comisión Federal de Electricidad. No veo por qué los ingenieros seamos menos que los abogados, etcétera, sobre todo en áreas eminentemente técnicas. ¿Okay? Otra de las cosas que sugiero que se deba hacer es sacudirnos la burocracia. O sea, esta burocracia es dañina. Oye, yo le digo a mi subdirector, oye, cuando subas y escales niveles superiores, no inventes reglas mensas, ¿no? Por favor, porque a nadie ayudan, vaya. Otra de las del mensaje es, pues no quedarse callado. Sí, quizá no quejarse de cualquier vientecito que sople, ¿no? Digo, aguantar algunas cosas, pero más allá no ser agachones, ¿no? O sea, las arbitrariedades se aguantan o se toleran hasta cierto límite. Si alguien me empuja, bueno, pues ni modos, ¿no? Pero ya si se pasan del límite, conviene protestar, o sea, y decir esto está mal, ¿no? Hay que ser cortés, pero ser valiente, o sea, y participar más en la vida pública. O sea, estamos, cuando menos,
Yo estaba muy a la idea de que, bueno, mi trabajo es técnico, sí, pero también si puedes dirigir, hazlo, si puedes salir a vender, hazlo, si puedes opinar, hazlo, si puedes influir en que otras gentes, decir, oye, esto está mal por esta razón, hay gente que tiene cabeza, no todos son burócratas, y dice, oye, pues fíjate que sí es cierto, ¿no? O sea, sí se puede usar la computadora para atender un terremoto, un riesgo sísmico, no, sí se puede, y hay que usarlo, no, pues sí. O sea, el mensaje es, pues ser líderes, ¿cuántos líderes importantes no tiene y ha tenido nuestra escuela? ¿No? Entonces, y esos líderes de seguro no se quedaban callados, digo, sí, cada quien a su manera y con su estilo, pero hacían prevalecer su opinión, tantas gentes ilustres que han pasado por estas aulas y que nos deben de servir de ejemplo y decir, bueno, pues esto no lo hubiera hecho fulano, ¿no? Sí. Si a esto se lo hacen a fulano, ya hubiera dado el grito en el cielo, en fin. Doctor, muchas gracias. Este ha sido un evento especial en la serie Personajes en la Historia del ESIME, que con motivo del centenario del ESIME están dedicados a quienes le han dado gran prestigio a la escuela, por sus aportaciones en la ciencia, en la docencia y en la industria, contribuyendo al desarrollo tecnológico de México, en donde los ingenieros del ESIME siempre han estado presentes.